Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero. Seguimos con estas ediciones de cuarentena el día de hoy con un verdadero invitado de superlujo. Está con nosotros, sin duda alguna, uno de los mejores entrenadores en la actualidad del fútbol mexicano, al cual le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación para hablar de fútbol con nosotros. Está nada más y nada menos en Pamboleros, Miguel Herrera. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, un gusto saludarlos, fuerte abrazo a todos. Aquí un placer estar con ustedes. Un gusto tenerte, Miguel. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Saludar a Miguel Pío Herrera. De verdad es un honor que estés aquí con nosotros, que te hayas tomado unos minutos para platicar de lo que más nos gusta. Claro, un gusto. Y bueno, Miguel, pues vamos a comenzar y quisiéramos hacer primero que nada un viaje en el tiempo, por así decirlo, remontarnos hace algunos años atrás, porque, bueno, quisiéramos que nos contaras cómo viviste en particular el campeonato del Atlante de 1993, este título en donde, bueno, varios de tus compañeros y tú evidentemente marcaron historia al conseguir el campeonato en Monterrey. ¿Y por qué crees que después de tantos años los aficionados del Atlante siguen recordando con tanto cariño a ese equipo conformado por Félix Fernández, por ti, el Potro Gutiérrez, Daniel Guzmán, entre otros? Pues mira, la verdad es que recordarlo es algo extraordinario, una camada de amigos extraordinarios que tengo todavía hasta el día de hoy en el fútbol, que nos generó ese fútbol. Era un equipo que jugaba muy alegre, nos llevábamos muy bien. Creo que sin duda se recuerda mucho y el Atlantista recuerda mucho ese título porque ese equipo jugaba muy bien. La verdad es que prácticamente por nota, ¿no? La defensa, Mario García, Pepe Cruz, Wilson Granolati, Potro Gutiérrez, un servidor, en la media cancha Isidoro García, Andrade, Cantú, Luis Miguel Salvador, Daniel Guzmán, Masachesi, Manolo Negrete, que también estuvo en ese torneo con nosotros, el Chispa Suárez, se me van Félix Fernández, por supuesto, Alan Cruz, se me van muchos nombres por ahí que estuvieron en ese equipo, pero un equipo que jugaba muy bien al fútbol y que fuimos a Monterrey con la única idea de sacar un resultado positivo, no de guardar el 1-0 que llevábamos, sino al contrario, aumentarlo y creo que el equipo fue bien reconocido por la afición de Monterrey, ¿no? La afición de Monterrey nos obligó a dar la vuelta, eso es lo que se queda grabado, ¿no? Una afición tan exigente, tan con su equipo, en Monterrey nada más existe Tigres y Monterrey, y que la misma afición te aplaudiera y que te hiciera dar la vuelta, fue algo muy, muy significativo para nosotros, ¿no? Y nos dio mucho gusto. Oye, Miguel, hace poquito incluso hablábamos con Félix Fernández y nos comentaba una anécdota de que camino al estadio hasta iban cantando las porras que los aficionados entonaban a favor de Rayados, o sea, y eso hablaba de que la gran confianza, evidentemente, que llevaba este equipo para ese partido de vuelta, ¿no? Sí, desde que llegamos al aeropuerto un día antes del partido, nos recibieron en el aeropuerto, en el aeropuerto el himno de Monterrey, y cuando íbamos hacia la cancha, nosotros íbamos cantando en el camino el himno de Monterrey, que es un himno muy pegajoso, muy bonito, y íbamos cantando el himno, y llevamos mucha confianza, el equipo estaba muy consciente de lo que íbamos a lograr, ¿no? Fer, Claro que sí, Miguel. ¿Cómo fue el trabajo pues con Ricardo Lavolpe como estratega para ustedes, para conjuntar este grupo pues de grandes jugadores, potenciarlos? ¿Cuál crees que tú fueron esas claves que les dio el profe pues para que el equipo obviamente sacara ese título, pero para que rindiera, ¿no? En toda esa temporada. Pues mira, yo creo que fue muy importante. Él es un estratega muy bueno. Yo sin duda siempre lo he dicho, Ricardo, creo que es el mayor estratega que me ha tocado tener como técnico y como me tocó tener como técnico, del cual aprendí muchas, muchas cosas. Creo que nos compaginamos muy bien, un grupo de muchos jóvenes comando, pues, fortalecidos por Wilson Granolati en la defensa, en un torneo Rubén Romano, en otro torneo Sí, Masachesi, sí. la delantera bien compaginada con Daniel Guzmán y Luis Miguel Salvador. Y creo que eso, pues, obviamente, hizo que el equipo, lo que dijera Ricardo, lo hacíamos al pie de la letra, ¿no? Y tratábamos de hacer lo mejor posible. Y creo que eso fue esa gran cohesión que tuvimos técnico y jugadores, y por supuesto se vio reflejado
durante todo el año, ¿no? Claro. Oye, Miguel, también te toca ser parte en tu etapa como jugador de otro equipo que también fue icónico en los años 90, que fue Toros Neza, este equipo que sin ser campeón todavía es recordado al día de hoy por evidentemente no solo su buen fútbol, sino pues las locuras que hacían en el terreno de juego, esto de los sombreros, pintarse el cabello, las máscaras, entre otras cosas. De todo esto, ¿cuál es la que más recuerdas, Miguel, la que más se te quedó en la memoria? No, yo creo que todas. También es un equipo también muy sui generis. Hubo un torneo que ni siquiera empatamos, o perdíamos o ganábamos. Así era de sui generis ese equipo. Era un equipo que también jugaba muy alegre. También puedo decir que también hay muchos compañeros de ese equipo que también me dejaron una amistad grande. Hasta la fecha nos escribimos, nos hablamos de repente. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Que el fútbol te deje esa cantidad de amigos en dos diferentes grupos. Un grupo que también se divertía mucho, sobre todo en la cancha, ¿no? Más allá de fuera de la cancha, nosotros dentro de la cancha nos divertíamos muchísimo. También bien comandado por un gran técnico. Primero me tocó Lojitos Mesa y luego cerramos con Alberto Guerra, que también fueron dos tipos que me dejaron muy marcado en mi idea futbolística. Y bueno, pues, obvio, ¿no? Jugadores importantísimos. Pablo Larios, que ya se nos adelantó en el camino, mi querido amigo Pablo Larios, Lusenhoff, el Capi Perales, Humberto González, Saavedra, un servidor, Memo Vázquez, Meneses, Arangio, el Pony, en un torneo de Melo, en otro, bueno, Mohamed, sin lugar a duda, en otro estaba centro delantero argentino, que un rato fue auxiliar de Mohamed, y muchos, que se me pueden olvidar algunos compañeros, en los nombres no soy muy bueno para el nombre, pero por supuesto un gran equipo también, ¿no? Que vivimos cosas extraordinarias. Fue un equipo que marcó, como tú dices, en poco tiempo, época, y sin llegar a ser campeón, se metió en el gusto y en el agrado de muchísima gente, ¿no? Oye, Miguel, ¿nos podrías contar un poquito acerca de lo ocurrido contra Jamaica, precisamente en aquella bronca histórica de Toros Neza que también le dio la vuelta al mundo? Sí, fue algo inusual porque llegamos a jugar en unas canchas de una cervecería que está ahí en Toluca, no la que normalmente está ahí, sino la competencia, para no decir marcas, o bueno, pues aquí es internet, no importa. En la cervecería de Modelo, Ok. no es cierto, con la Cuauhtémoc, perdón, las canchas la verdad estaban muy malas, el árbitro no llegó, los árbitros que mandaban no llegaron nunca, entonces había otros árbitros en una cancha de al lado pitando en otra cancha y pues, les dimos que se vinieran a pitar acá, y se les pidieron ahí entre los directivos, ellos arreglaron que vinieran a pitar el partido Toros Neza Jamaica, y a los 10 minutos ya había patadas sin ton ni son y se armó una bronca, pues que tú ya lo describiste, ¿no? Dio la vuelta al mundo por lo descomunal que fue, por lo que pasó. Me parece que fue un partido que no se tenía que haber realizado. Desafortunadamente pues, se tenía que haber suspendido. Le servía de preparación a ellos, también nos servía para un interescuadras para nosotros, pero al final de cuentas nos sirvió nomás para hacer un sparring de box porque fue algo inusual, ¿no? Y que bueno, pues desafortunadamente una imagen que no se debe repetir en las canchas, pero al final de cuentas, reitero, el equipo tan unido, pues se armó una tremenda bronca, ¿no? Claro. Fer. Claro que sí, Miguel. Y a ver, yo quiero ir un poquito todavía más atrás al Miguel Herrera, que está a punto de debutar en Primera División. ¿Cómo es este proceso, Miguel? ¿Cómo llegas? ¿Qué es lo que se platica? Tú, tus sensaciones, pues para debutar, si no mal recuerdo, con Tecos. Sí, con Tecos me debuta Helmut Zemekovic, en paz descanse. Bueno, él es el técnico. Realmente el que yo siempre he dicho que me debutó fue el Pato Aguilera, porque yo estando en Tecomán, que es la filial de Tecos, estas 2 semanas llevaba yo trabajando ya con el primer equipo que me habían jalado a entrenar con ellos, y en el partido, en medio tiempo, íbamos ganando 1-0, en medio tiempo se me acerca el Pato y me dice, si hacemos otro gol, voy a pedir mi cambio para que entres tú, y yo, pues órale, gracias, buena onda, ¿no? Porque me congeniaba muy poco con los del primer equipo, ¿no? Okay. Y justo hacemos el 2-0 y se acerca hacia Helmut y le dice, cambio, ya voy a salir. Y entonces cuando Helmut voltea a buscar a los jugadores de cambio que estamos calentando, se voltea y le dice, pero si no entra el Colorado no me salgo.
Y bueno, pues Helmut tiene el gesto de decir, bueno, pues órale, y me llama y ahí me toca debutar en un partido Tecos Atlas y bueno, pues toda la felicidad del mundo, ¿no? Es lo que uno siempre que sueña cuando es joven, cuando es chavo y que quiere llegar a primera división, lo primero que sueñas es tu debut. Después viene lo más importante, porque el debut puede ser para cualquiera, pero lo más importante es mantenerte, ¿no? Mantenerte una buena cantidad de años que te den la posibilidad de ser una carrera sólida dentro del fútbol. Claro. Oye, Miguel, igual corrígeme si me equivoco. Tú arrancas jugando en la parte ofensiva y posteriormente ya en el transcurso de los años te fueron relegando a sector, obviamente, defensivo, ¿no? Sí. De alguna forma, ¿tú cómo tomaste este cambio de posición? ¿Te afectó? ¿Y quién fue el que de alguna manera te dijo que podrías rendir mejor en esa posición? No, yo empecé en el delantero porque era muy rápido y tenía buena definición en el gol, pero estaba muy chiquito, la verdad, ¿no? 1,68 tenido, era un delantero muy chiquito. Entonces yo normalmente de repente me tiraban mucho a la banda por el extremo y yo era más extremo que el centro delantero. Y la Volpe un día me dice, bueno, voy a hacer una línea de 5 y te quiero que juegues de carrilero, de volante lateral, como le quieran llamar, pues vas a arrancar un poquito más de atrás, pero vas a tener toda la banda para ir y venir, ¿no? Y aprenderás a marcar. Yo le decía, bueno, pues yo no sé marcar, pero bueno, pues yo quería jugar. Y me dijo, sí. Y sí, aprendí a marcar y bueno, pues me hizo un defensa bastante fuerte, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue un movimiento de posición que me convino hasta cierto modo, porque de delantero iba a ser muy difícil que mantuviera un nivel, por reitero, porque era un delantero muy chiquito. Tienden a desaparecer de repente los extremos, muy pocos empiezan a jugar con un 4-3-3, juegan más 4-4-2 buscando volantes laterales, volantes extremos. Pues Ricardo me hizo nada más un poquito más atrás, en la línea de 5, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues lo entendimos bien y aprendimos a marcar y nos fue bien en nuestra carrera, ¿no? Oye, Miguel, en primera instancia, ¿no te molestó ese cambio que te dijeran vas ahora a jugar un poco más hacia atrás? No, la verdad es que, reitero, me tenía toda la banda para ir y venir, como era muy rápido y corría todo el tiempo, no había tanta diferencia, es arrancar un poquito más atrás. Al principio sí, pues, me pasaban la pelota por abajo de la lengua y de repente no la veía y yo pensaba que la Volpe me iba a poner una regañiza tremenda y me dijo, no, vas a aprender a marcar, nada más tienes que aprender a hacer caso a lo que te dice uno y sí, puse atención, empecé a fijar, empecé a estudiar a los rivales y afortunadamente pues aprendí a marcar bien, ¿no? Claro. Fer. Definitivamente. ¿Y cuáles, para ti, Miguel, cuáles crees que fueron tus mejores características? Porque, bueno, dentro del terreno de juego te mostrabas aguerrido, ibas a todas, siempre estabas muy participativo, ¿no? Dentro de lo que sucedía en la cancha. Para ti, ¿cómo te describirías tú como futbolista, como jugador? Pues primero que nada eso, con un carácter muy fuerte, muy temple, aguerrido, no daba ninguna pelota por perdida, muy rápido, muy rápido, y tenía mucha confianza en lo que hacía, ¿no? No era técnicamente muy dotado, pero era tanta mi confianza que a veces me salían jugadas que muchos me decían, pues, ¿cómo lo hiciste, no? Y pues yo intentaba de todo y con la confianza que tenía, siempre iba para adelante, ¿no? Si no me salía, no había nadie que me reclamara porque yo seguía luchando y seguía corriendo para poder recuperar la pelota si la perdía. Y cuando te salen las cosas por la confianza que tienes, pues se ven mejor, ¿no? Claro, sí. Ahora, Miguel, de igual forma, tu desempeño en las canchas hizo que fueras seleccionado nacional. Fuiste a la Copa América del 93, parte de ese equipo que en su primera incursión llega hasta la gran final, que pierde lastimosamente contra Argentina, pero de igual forma ya después en la Copa del Mundo quedas fuera. ¿Qué crees que te faltó para llegar al Mundial? Y bueno, también tu experiencia en esa Copa América, que bueno, repito, era la primera vez que iba a una selección mexicana y dejó un grato sabor de boca en los aficionados. ¿Qué me faltó? La confianza del técnico, porque me llamó para decirme que estaba en la lista y al final de cuentas me dejó fuera. Entonces me faltó eso, simplemente porque demostré en la cancha lo que podía hacer. Tuve mis equivocaciones, habló conmigo, dejó a un lado las equivocaciones, me siguió dando la oportunidad de seguir dentro de ella y pues, seguí tratando de demostrar que podía estar y poder ser más confiable y no cometer errores. Pero bueno, pues desafortunadamente tomó otra decisión y
ahí quedó. La Copa América fue algo indescriptible porque exactamente como tú lo dices, la primera Copa América en México poco a poco recorriendo pues contra todas las adversidades porque era nuestra primera Copa América, pues obviamente no se veía bien que México llegara a la final y parecía que no querían. Justo eliminamos al anfitrión que era Ecuador, pensando que Ecuador nos podía ganar y ellos iban a vivir la gran final en su estadio. México da un partidazo y le damos y dejamos fuera a Ecuador y jugamos una final con un equipo que nos ganó más por jugar bien, nos ganó más con experiencia, ¿no? Los últimos 12 minutos íbamos 2-1 y los últimos 12 minutos ya no se jugaron. Ellos ensuciaron el juego inteligentemente, como con mucha experiencia en finales, y ya no pudimos jugar. Y ellos terminaron levantando la copa, los argentinos, y que además tenían una muy buena selección también, eso hay que decirlo. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Claro. Fer. Y el siguiente año, Miguel, ¿qué sucede? ¿Por qué no estás o no te contempla para la Copa del Mundo del 94? Como lo dije, seguí Pues, teniendo los llamados del técnico, seguí estando en los llamados, y en el último llamado, él me llama y me dice que estoy en la lista, y a la hora de dar la lista, pues simplemente no aparecí en esa lista, no me dijo en cuál lista estaba, y después me di cuenta que eran las de los que se quedaban, porque no aparecí en la lista de los 23, 26, porque dio 26 nombres, y bueno, pues dije, pues no, sí, te pone triste, te pone molesto, un poco sentimental, pero reitero, tengo un carácter muy fuerte. Dije, bueno, pues a lo que viene, ¿no? A lo que sigue, ya no se dio esta, vamos a seguir trabajando para continuar manteniendo un buen nivel y pueda seguir siendo llamado, ¿no? ¿hablaste con él? No, ya no. ¿Ya no? No, cada técnico toma, ahora que estoy de este lado, entiende uno que cada técnico, en ese momento, por supuesto, estaba muy molesto, ni ganas tenía de hablar con él. Algún día me lo encontré, yo siendo Claro. ya auxiliar de Reynoso, y se me acercó en una pretemporada, nos cruzamos en un hotel, los dos equipos, el que él traía y con que íbamos nosotros, y me dijo, no, ya vas a estar de este lado y vas a entender lo que es tomar decisiones. Le dije, bueno, pues sí, lo voy a aprender gracias a las malas decisiones que tomaste tú, pero te agradezco igual, y me di la vuelta y me fui, o sea, no pasa nada, y hoy, reitero, sí es cierto lo que me dijo, ¿no? Hoy que está uno de este lado, aprende que tiene que tomar decisiones y a veces no son las correctas, pero nunca lo hacemos con la intención de hacerle daño a la selección, ¿no? Simplemente por tomar sus decisiones. A mí lo que sí me molestó fue que, bueno, pues tomó su decisión, pero si me había hablado antes, me había dicho que iba a estar, pues ¿por qué no me habló después y me dijo, ¿sabes qué? Pues no te voy a llevar y ya no pasa nada, ¿no? Reitero, cada técnico toma su decisión y al final de cuentas hay que respetarla, ¿no? Ok. Claro. Ahora, Miguel, retomando un poco precisamente esto último que ya mencionas, viene tu retiro y posteriormente el hacerte director técnico. ¿Para ti fue difícil dar este salto ya precisamente de jugador, de ir a los entrenamientos precisamente como un elemento más, ahora ser el hombre que ya daba las instrucciones? ¿Ya te sentías preparado precisamente para ser director técnico? Mira, la verdad es que me encanta el fútbol. Yo terminaba de ver partidos nuestros y analizaba al rival que me tocaba enfrentar. Siempre estaba viendo los partidos de los rivales. Y entonces empecé a entender que el fútbol iba a ser mi vida, ¿no? Luis Flores, agradecido con Luis Flores porque estando en selección, sin hacer nada, me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, estábamos concentrados. Nos concentraban de lunes a jueves, y luego nos dejaban ir a los equipos o hacer concentraciones de tanto tiempo y me llevaba al curso de técnico y yo decía, bueno, pues yo tengo 23, 24 años, ¿cómo me va a servir ahorita? Pero al final de cuentas me sirvió tener el curso mucho antes y se lo agradezco eternamente y afortunadamente las cosas fueron dándose ahí bastante bien para que llegara el apoyo incondicional de Toño García y agradecido a Toño, por supuesto al señor Murillo y al señor Cuchonal, que fueron importantes, que eran los dueños del equipo, que el presidente, que era Toño, pues, me propusiera y ellos lo aceptaran. Y ahí, pues, aprovechar la oportunidad, porque también de técnico pasa lo mismo. La oportunidad te la puede dar alguien que confíe en ti, pero si tú no regresas esa confianza, pues puede ser esa tu última oportunidad. Afortunadamente, las cosas las hice bien y hasta el día de hoy trato de hacerlas bien para que mi trabajo y mis proyectos sigan siendo interesantes para cualquier equipo, ¿no? Claro. Fer.
y vas ganando experiencia y vas aprendiendo de los aciertos y los errores, Miguel, pero nada más, tantito está, de ese grupo, de esa generación de Atlante, de la que fue este campeón, pues muchos también incursionaron por el lado de la dirección técnica, de ser entrenadores. ¿Ustedes en ese momento se veían así o ya en el futuro platicaban un poco sobre pues esta posibilidad o simplemente fue algo que se fue dando conforme pasaron los años? Mira, realmente creo que todo ese grupo era un equipo muy ganador, todos éramos muy tenaces y queríamos hacer diferencia. Después, obviamente, se van dando las cosas, ¿no? Para que cada quien incursione en lo que sigue de ser futbolista. Y todo ese equipo, te puedo decir todo, y muchos hasta de los suplentes, de los que no iniciaban, terminaron o están todavía siendo parte del fútbol, ¿no? Porque yo te podría decir, oye, la alineación, Félix es comentarista de televisión de fútbol, estuvo metido en la asociación de futbolistas, Wilson técnico, Pepe Cruz técnico, el Potro Gutiérrez técnico, tu servidor técnico, Mario García técnico, el Chispa Suárez técnico, René Isidoro García técnico, Petro Andrade estuvo un rato conmigo de auxiliar, Memo Cantú presidente, Luis Miguel Salvador presidente, eh, Daniel Guzmán técnico, Masachés estuvo de directivo y luego fue representante de jugadores, Romano técnico, Manolo Negrete estuvo un rato metido en el fútbol, hoy está en la política, pero la verdad es que hoy en día ese equipo fue algo indescriptible porque todos de repente aparecimos metidos en el fútbol, inmersos en la dirección técnica o en las directivas o haciendo auxiliares, estando ahí presentes dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Y eso es algo bastante agradable, ¿no? Sí, y no creo que haya un precedente así de que de verdad se haya incursionado, se haya vinculado tanto lo que alguna vez fue un equipo, ¿no? No, porque todos de eso también tiene algunos, porque es Memo Vázquez, Sí. Germán Arango, que está empezando a hacer su carrera igual que Pony, y realmente técnicos de primera división, pues Memo Vázquez, Mohamed y yo, los demás no han podido dar ese tirón. Tapi Perales tuvo un rato de auxiliar, ha estado de auxiliar y de repente de técnico en fuerzas básicas y eso, pero así tan el estirón como ese equipo que te dije de Atlante, que todos, en un momento estuvimos inmersos en el fútbol, no se ha dado, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Precisamente me quitaste las palabras de la boca, Miguel, porque también Toros Neza ha sido como que un equipo que ha producido ya entrenadores bastante interesantes, pues evidentemente dentro de los que estás tú. Y bueno, ya como estratega, creo que a todos es inevitable no relacionarte con las Águilas del la América, ese campeonato en 2013 que pues sigue estando muy presente en los aficionados, sean o no precisamente del América, porque creo que fue un episodio bastante importante. Y más allá precisamente el gol previo a que llegara esa anotación de Moy Muñoz ya en los últimos suspiros de ese partido, Miguel, ¿tú pensaste en un momento dado que la final se les escapaba de las manos precisamente porque estaban con un hombre menos, por la desventaja de goles y todo, evidentemente, los obstáculos que se les estaban presentando en ese momento? Mira, la verdad es que no, y lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo, la verdad es que no, nunca pensé que el equipo fuera a bajar los brazos ni a perder el partido. Cuando cae el primer gol, ahí es cuando me cae el 20 de en qué momento estamos del partido, ¿no? Okay. Porque me volteo con Santiago y le digo, ¿cuánto falta? Y me dice 2 minutos. Y dije, no manches, o sea, ya era, pues, prácticamente se acabó el juego, ¿no? 2-1 y con un hombre menos. Y yo hasta les hago la señal de que faltan 5, ¿no? Como para no bajar la moral, vamos con todo. Y al minuto y medio, casi 2 minutos, viene el segundo gol del equipo. Pero yo veía al equipo que todo el tiempo con una actitud impresionante, todo el tiempo encima del rival y haciendo el 2 contra 1, a pesar de que tenemos un hombre menos, y buscando quitar la pelota para ofender. Entonces, sí, sinceramente, no pensé que en ese partido íbamos a perder. No veía por ningún lado, ¿no? Después, obviamente, se dan estas cosas del fútbol que también existen y que también son buenas y son parte de lo que uno busca, que es la suerte. La suerte no va a estar ahí tú sentado, te vas a esperar que te llegue, no hay que ir a buscarla. Y el equipo la fue a buscar y encontró la suerte del gol de Moy. Y después, bueno, ya en los tiempos extras y los penales hubo un solo equipo en la cancha. Sí. Sí, totalmente. Fer. Sí, no, pues obviamente esa final se recuerda muchísimo, Miguel, de que al final pues América acabó siendo el único
equipo en el terreno de juego por todas estas circunstancias. Tú cuando llegas a las Águilas, cuando te plantean el proyecto y de que tú eres el elegido para dirigirlo, ¿cuáles eran tus objetivos en ese momento? Porque al final de cuentas lo superas, ¿no? Creo que sí lo superas completamente, pero sí tenías planeado en ser campeón, en ser un equipo vistoso con el material que tenías en ese momento, pues que era muy bueno el de América. Sí, sin ninguna duda. La verdad es que yo, cuando llego a la América, yo quiero ver un equipo que juegue bien al fútbol. Es la máxima casa de espectáculo Televisa y son los dueños del equipo. Teníamos que ir relacionados a la empresa y se dan cosas muy bien, muy buenas. Empezamos a armar un equipo que veníamos, no de un vestido roto, porque siempre es el mismo cantaleta. Nah, fue el técnico, el vestido estaba roto, ya los jugadores no lo pelaban, o se peleó con uno, se peleó con otro. Es mentira eso, no existe. Puedes pelear con un jugador y discutir con un jugador y no por eso tienes que Sí, estar roto el claro. jugador. Tú Eso es una como mentira, ¿no? tú llegas y ¿qué te encuentras, Miguel? Digámoslo, tú Me, llegas y ¿qué te encuentras? me encuentro un equipo desolado, hizo 15 puntos el torneo pasado, 14, Ujú. 15 puntos. Sí, sí, sí. Un torneo de vergüenza para lo que significa la institución de la América. Por supuesto me encuentro con un equipo desolado, todos transferibles por la decisión de la directiva. Yo hablé Ujú. con ellos, con la nueva directiva que entraba, que también había cambiado, que entraba John de Luisa, Peláez, Mauricio Culebro y después se incorporó Pepe Romano. Hablamos de no, que transferibles, al contrario, había que apuntalar dos, tres posiciones, portería, un volante más y un lateral izquierdo que era el que nos faltaba y fue lo que llevamos el primer torneo y el equipo hizo 32 puntos, el equipo peleó, llegó hasta semifinales, empezamos a amalgamar bien el equipo, empezamos a diseñarlo y el equipo fue respondiendo poco a poco con buen fútbol, con cosas importantes, hasta llegar al campeonato. Entonces, no te encuentras nunca con un equipo roto o dividido, ¿no? Los equipos rotos o divididos se ven desde la primera fecha de a mitad del torneo, no al final. Al mitad del torneo te das cuenta que este equipo está dividido porque en la cancha no se entienden, porque no Ok. se ven, no se encuentran. Ahí te encuentras con un equipo que está roto, que está dividido, que no están en conjunción de lo que el técnico pide o entre ellos mismos. No hay una gran amalgama y tú no pudiste sellar eso para que no se resquebrajara más. Y ahí te puedes encontrar con un equipo roto, pero es muy difícil. La verdad es que yo, siempre que cada que los medios de comunicación salen y dicen, sí, el equipo ya estaba roto, ya no le hacen caso, ya se fue el técnico, sí, ya no se va bien con esto, se peleó con fulano, se peleó con... Es mentira eso. Es mentira y yo puedo saludar a todos y el día que me toque dirigir otra vez en México van a ver cómo los futbolistas vienen y te saludan porque gracias a Dios todos me mandaron mensaje Ujú. eh, con su pesar, con su desaliento y yo les dije, esta es parte del fútbol, muchachos, no pasa nada, así es el fútbol, el que más fácil puede salir es el técnico porque es un contrato y es una sola persona y no puedes sacar a 10 en medio torneo, no puedes cambiar a 10 nada más, correrlos, nada más por correrlos, tienen un costo y son activos del club, entonces no pasa nada, así es el fútbol. Ok. Claro. Oye, Miguel, ya llegas a la América, se te empiezan a dar las cosas, creo primera temporada llegas a semifinales, después ya es el campeonato y te vuelves de inmediato el técnico del momento, lo cual en combinación también con una serie de circunstancias bastante complicadas en la selección, te llevan al Tri, que pues terminas consiguiendo esa clasificación dramática porque la selección estaba, creo que más que moribunda en esos momentos y llega el Mundial de Brasil 2014. 2014 podríamos decir que para Miguel Herrera fue un sueño cumplido dirigir en una Copa del Mundo. ¿Y cómo fue tu experiencia precisamente ya estando en ese certamen? Sin ninguna duda, creo que cualquier técnico que aspira a dirigir una selección, pues su ilusión es dirigir un mundial y la mía era dirigir la selección mexicana en un mundial y fue algo indescriptible, ¿no? Llegamos a una selección, como tú lo dices, con una situación difícil, una situación que nadie esperaba que llegara a México a esa instancia. Pero bueno, me toca a mí, tomo unas decisiones, son aceptadas por los directivos de la selección y vamos a buscar el boleto, lo traemos, el boleto del repechaje, conseguimos calificar al Mundial y después fue disfrutar todo al máximo, ¿no? Mucha gente, me junté con mucha gente que había estado en selecciones para platicar cómo estaban las cosas y el que más huella me dejó en sus palabras, en unas frases que me dijo fue Leo Cuellar, Leonardo Cuellar, que a la postre fue mi compañero en América, él dirigiendo a la femenil, me dijo, yo no sé qué te van a decir los demás, si te puede ir bien, si te puede ir mal, te puedo decir que puedas hacer esto, puedas hacer lo otro, que cualquiera te va a dar su idea, pero tú tienes que vivir tu idea, tienes que vivir con tu momento
y lo único que te voy a decir es que lo disfrutes. Pase lo que pase, disfrútalo al máximo, porque es muy difícil llegar ahí y ya estás ahí. Entonces disfrútalo, y la verdad que fue lo que hice, disfrutar cada momento. No pude salir mucho de la concentración, porque era difícil para todos salir, la gente, el estar pensando en el equipo, estar pensando en el lugar, estarme distrayendo. Y afortunadamente lo disfruté especialmente gracias a cada de las palabras que me dio Leo, ¿no? De acuerdo. Fer, Y Miguel, de una selección nacional, pues es muy distinto a un club, ¿no? Y a ti te toca prácticamente de bomberazo y ya estás en unos meses, pues ya estás viajando a Brasil. Pero, ¿qué es lo que más sentías que te costó adaptarte en esta cuestión de que pues tienes que hacer convocatorias cada cierto tiempo, ir viendo jugadores, de que posiblemente uno que tú ya tenías en mente baja de juego, se lesiona? ¿Cómo un seleccionador empieza a vivir este aspecto que no está pues diario con los muchachos? Eso, como tú dijiste, seleccionador, a mí me tocó una sola fecha FIFA, no tenía otra. Ujú. Entonces, pues yo decidí que no vinieran los europeos, los mexicanos que juegan en Europa más bien, a jugar el repechaje, porque era mucho viaje, el jet lag, todo ese rollo, la altura. Decidí jugar con los de la Liga América y El un León. combinado de otros equipos. Y después me tomé la tarea de viajar a hablar con cada uno de ellos, cuál era su sentir, qué era su pensamiento. Los tenía todos en mi cabeza para poder llamarlos en la fecha FIFA y ver cada uno de lo que buscaba de cada jugador. Y por supuesto decirles que eran jugadores importantes, que no estaban borrados, sino que simplemente había tomado una decisión porque pensaba que era lo más lógico. Y todos lo entendieron bien y vinieron a la fecha FIFA y se entregaron al máximo. Y después, bueno, me tocó la dificultad de hacer 23 jugadores y fue muy padre, ¿no? Y en el proceso, bueno, pues perder al Chapo fue algo muy duro, porque es un jugador que venía teniendo un gran momento, estaba Ujú. pasando por un gran momento el Chapito, como lo sigue pasando hasta el día de hoy, no que haya bajado de juego, pero en ese momento estaba en plenitud de su edad, de sus facultades físicas, todo, y se nos cae en una lesión fuertísima, y nos pegó un poco, pero bueno, pues al final de cuentas, darle la vuelta a la página, buscar otro jugador y seguir para adelante, ¿no? Ok, pues sí. oye Miguel, y cuéntanos tú cómo viviste precisamente ese partido contra Holanda, porque al final de cuentas, creo que si nos ponemos a analizar las últimas eliminatorias de México en los mundiales, ahí es donde se estuvo más cerca de llegar al famoso quinto partido, se arañó con esa anotación de Giovanni, y en los últimos minutos, bueno, se nos vino la noche, podrían decirlo, pero no sé si crees que haya sido por una cuestión física, porque si realmente crees que el árbitro fue el que nos terminó de dar la puntilla o fue una combinación de todos estos factores. No, mira, físicamente el equipo estaba muy bien, muy sólido. Creo que intencionalmente el equipo se fue echando para atrás para buscar mantener ese resultado. Dejamos de apretar al rival en su cancha. Los pelotazos de ellos empezaron a ser de media cancha hacia nuestra área y no como al principio que los apretamos en su área y los pelotazos caían en media cancha nuestra un poquito más atrás. Ya estos eran pelotazos con más intención. Los dejamos que se fueran arrimando más a nuestro último tercio y después, bueno, conjuntado, ¿no? Nuestro error, nuestra equivocación, tomas de decisiones y la toma de decisión del árbitro, ¿no? Que como yo siempre he dicho, bueno, pues son fracciones de segundos, no existía el VAR, no existían muchas cosas que hoy te podrán ayudar, pero simplemente hay que decirlo, ¿no? El equipo creo que tuvo también cierto momento de error, y el equipo hablando, empezando por mí, porque soy la cabeza del grupo, que dejamos que ellos empezaran a tratar de mejorar su juego, ¿no? Después, pues sí, como exactamente tú lo dices, nos hemos quedado en la orilla y ese pasito no lo ha podido dar México y espero que el siguiente mundial pueda dar ese gran salto, ¿no? Claro. Fer, Miguel, tú como director técnico, ¿cómo creces de estar en club a pasar selección? Prácticamente en cuestión de meses estás dirigiendo una Copa del Mundo, viviendo un proceso. ¿Qué es lo que te hace madurar a ti para pues afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? De estar prácticamente en la máxima vitrina del fútbol y ante los ojos de todos. A mí me pega la parte de madurar cuando desciendo con Veracruz, ¿no? Ok. A pesar de que yo entro de relevo y ya el equipo está muy empinado, a mí me toca la parte de mi currículum del descenso, porque no podemos repartírselo a los técnicos de 3 años. Te llevan para que los salves,
y desafortunadamente no pudimos, nos quedamos muy cerca de lograr el objetivo, pero no lo logramos y ahí yo entiendo que el fútbol no nomás es para adelante, el fútbol hay que estacionarlo bien, hay que equilibrarlo bien, hay que jugar con conciencia de lo que significa un resultado, no nomás atacar, no nomás ser un equipo vistoso sin conseguir objetivos. Cuando tenían un objetivo muy claro que era no descender, pues no logramos el objetivo. Entonces ahí pienso, digo, bueno, pues ahí tengo que empezar a mover mis ideas, no cambiar mi estilo, pero sí amoldando a que el equipo diera mejor las cosas. Entonces ahí creo que empiezo a crecer mucho más como técnico, empiezan a mejorar mis éxitos y bueno, pues vienen todas estas oportunidades en las cuales ya han dicho ustedes. Okay. Oye, Miguel, precisamente retomando esto de Veracruz, ¿ese es quizás tu momento futbolístico más doloroso o ha habido otros? Porque, híjoles, también te han tocado momentos difíciles, como las dos finales que pierdes con Rayados de Monterrey, el descenso ya lo comentabas, el no era penal con la selección mexicana, también evidentemente vino después las finales que pierdes con América contra León o contra Rayados. ¿Cuál podrías decir que fue el que más te marcó? Yo creo que todas son dolorosas, todos son momentos muy, muy dolorosos. Reitero, Veracruz me dolió porque uno piensa, cuando estás joven, estás empezando y te ha ido muy bien, dices, el mundo me lo como a pedazos, y no es cierto. El mundo tienes que irlo valorando, madurando y pensando lo que tienes que hacer y que no cualquier cosa va a poder salir si no la piensas bien, si no analizas los objetivos, ¿no? Veracruz tenía un problema directivo muy, muy grave. Los muchachos bien entregados, la afición extraordinaria, pero la directiva era un problema muy grave, era un equipo del gobierno que cada día presentaban directivos nuevos. Yo empecé con Alberto de la Torre, terminé con Carlos, en paz descanse, también ya falleció Carlitos, y conocí otros 4 directivos que fueron poniendo en el camino el gobierno y dices, pues ahí es donde no estaba claro la situación del equipo, ¿no? Pero bueno, reitero, esa me dolió por lo que pasó, pero me ayudó muchísimo por lo que aprendí. Después las finales te duelen muchísimo, ¿no? Y más una como la que se dio Monterrey y las 2 de América, que hay sendos graves errores arbitrales que no nos terminan de ayudar para poder conseguir el objetivo. Cuando lo estás buscando, no porque no lo buscaras, porque el rival te pasó, porque yo podría decir de León, en el primer partido sí hubo un penal muy claro que no le marcan a Rafa y podría haber sido penal de expulsión porque era jugada de gol de Luis Gabriel Rey, le mete el pie y no lo marca. Imagínate, nos ponemos 1-1 y ellos con un hombre menos en su capitán y hubiera mejorado las cosas. Pero pues en el partido de regreso ellos fueron contundentes. Nosotros estuvimos llegando y no la metimos y ellos fueron contundentes. No puedo decir nada, lo mismo que pasó con Pumas, que también se pierde y que no pudimos hacer nada. Pero el partido con Toluca y el partido con Monterrey, me parece que en los 2 partidos yo siempre vi un solo equipo en la cancha que hizo y todo para ganar el partido y desafortunadamente las decisiones arbitrales fueron mucho más pesadas que lo que pudo haber hecho el equipo dentro de la cancha, porque si a nosotros nos marcan el gol que metemos, que después hoy en día te dicen, eso ya no va a ser mano, la jugada de Richard Sánchez, sí. Y luego un penal que todo mundo vio, porque hasta el árbitro arranca el torneo castigado y suspendido por no haber marcado ese penal, y el árbitro dijo, no es penal, y fue al VAR y lo revisó y dijo, no es penal, y todo el mundo lo vio y después lo castigan porque no marcó ese penal. Pues te dices, a ver, era el 3-0, o sea, ¿quién se levanta de un 3-0? Pues no hay manera, ¿no? Y con el equipo, además, el equipo mucho mejor que el rival. Pues yo, bueno, pues 3-0, pero te encontraste con un par de goles ahí de contragolpe, un balón parado, está bien, te están atacando. El América fue un solo equipo en la final del Estadio Azteca, hubo un solo equipo en la cancha, ¿no? Y el gol de ellos viene precedido de un error nuestro, y por eso nos logran empatar, pero la verdad es que era un partido para poder levantar la copa, y lo mismo contra el equipo de Toluca, pero desafortunadamente no fue así, y ya están los libros, no pasa nada, y a seguirle, darle la vuelta. Sí lo digo porque me dolió haber perdido, pero pues te pones a analizar, ya pasado el toro, te pones a analizar y dices, bueno, el equipo hizo lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, pues también hay decisiones que no corren por tu cuenta, y yo siempre he dicho, trabajen para que las decisiones podamos sobreponernos, pero llega un momento que a veces no se puede, y esas son dos muy claras, pero vuelvo a lo mismo, buscar llegar a las finales es importante porque te
mantienen un estatus bueno, ¿no? Y es lo importante para cualquier equipo, estar en donde se puede ganar el campeonato, es primero la liguilla y después la final, que es ahí donde puedes ganarlo realmente, ¿no? Sí, claro. Fer, Y Miguel, en esta segunda etapa con América, ¿tú cómo la vives? Porque pareciera, y hablo desde afuera y obviamente desde la total ignorancia, que de repente pues se van jugadores que eran importantes, que posiblemente eran medulares, ¿no? Caso de Marchesín, Mateus Uribe, luego Guido, Lainez que también pues emigra a Europa, Edson, y de repente América, no lo sé, de que era pues tratar de tapar esos vacíos, ¿no? Que se iban dando en un equipo que pues tal vez pudo haber dado más, independientemente de que ganó un título, de que llegue a esa final contra Monterrey, de la Copa MX, del campeón de campeones. ¿Tú cómo lo viviste, Miguel? Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Todos los títulos se ganaron con el equipo que tú estás diciendo. Después llegó una final con algunas ausencias que se fueron yendo, pero el equipo siguió manteniendo un buen estatus. Sin duda alguna pasó algo que nunca había pasado en este club. Bueno, en el Club América, sigo mejorando en el club, pero ya no estoy. Pero en el Club América, que llegaran y le compraran jugadores de Europa, ¿no? Y que se los arrebataran a billetazos, porque es la realidad. Llegaron y pagaron muy buen dinero por los jugadores que se llevaron, jugadores importantes, y después, bueno, pues en la búsqueda de suplirlos, no encontramos esa paridad en el momento. Solamente Marchesín, que obviamente se fue, y llega Memo Ochoa, que también lo hace bien, llega Richard Sánchez, que lo hace muy bien, Viñas llega a completar al equipo, no encontramos al volante escudo, que hoy, bueno, lo veíamos en Aquino, y hoy que llega al América Aquino lo hace bien, lo mismo que lo hace Naveda, que ya también lo teníamos trabajando nosotros, pero al final de cuentas no encontraste el recambio de esos jugadores importantes para poder seguir manteniendo ese nivel. Aún así, sin pretexto alguno, el equipo hizo más de 30 puntos todos los torneos, llegó a semifinales, y el único torneo de los 11 torneos que yo dirigí en América, que no llegamos a semifinales, fue este último, que nos eliminaron en cuartos de final. ¿Ok? sí, es cierto. Ahora, Miguel, en esta segunda etapa también vuelves a levantar el título en 2018 y otra vez contra Cruz Azul, lo que son las cosas. Pero para Miguel Herrera, ¿cuál título fue más satisfactorio estando en Cuapa? ¿El primero por la forma, evidentemente, el dramatismo, o el segundo que te volvía a consolidar como uno de los mejores estrategas ya del fútbol mexicano, ante un rival que en apariencia lucía fuerte, como era Cruz Azul, porque había sido superlíder, y que de alguna forma le ganan de forma categórica en el marcador global, y a final de cuentas te consolida ya con 2 títulos como estratega? Sí, mira, la verdad es que son diferentes, ¿no? Obviamente que vas a recordar toda la vida fue el primero, porque, pues, como se dio, con todas las circunstancias en contra, se da un título extraordinario. Pero el segundo, exactamente como tú lo dices, ¿no? Un equipo que marcó pauta dentro del juego, que fue superior al rival de punta a punta y que no lo dejó hacer nada, y que demostró que llegaron el 1 y el 2, porque ellos fueron superiores, nosotros fuimos en segundo lugar, pero que el equipo llegaba muy confiado y muy sólido, los muchachos estaban claros lo que teníamos que hacer. También hubo ausencias porque hubo lesiones, y los que entraron de relevo hicieron muy bien su trabajo, y creo que eso fue el premio a todos, ¿no? De conseguir objetivos trascendentales, ¿no? Los dos son muy, te saben a gloria, porque además son títulos, ¿no? No los puedes tanto comparar, pero la forma de disfrutarlo, pues obviamente el primero por cómo se dio, pero pues los dos son títulos, ¿no? Y los dos nos pusieron una felicidad enorme, ¿no? Claro. Fer, Y Miguel, ¿te han buscado del extranjero? ¿Tú has buscado incursionar en el extranjero? ¿O Mira, me han ofrecido Arabia y China, pero no he querido tomar todos esos mercados. Se me hacen interesantes, pero creo que todavía tengo para estar o aquí, o si tengo que mirar, buscar Europa, ¿por qué no ok? Sudamérica, alguna situación en Sudamérica para seguir creciendo, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que las ligas de Asia y de Arabia, pues todavía están en nivel de ligas, todavía están atrasadas a la nuestra. Yo lo pienso así. Ujú. Ahora, hay mucho dinero, sí hay mucho dinero, pero no es tanto lo que me mueve a mí. Me mueve seguir tratando de mostrar que con la capacidad que puede tener uno y demostrarla, seguir siendo vigente para cualquier equipo de la Liga Mexicana, de por supuesto Europa.
Y Miguel, ¿tus proyectos los haces de acuerdo al equipo? ¿Tú ya tienes como un eje rector en tus proyectos como DT? Ya llegas y dices, bueno, a la directiva, esto es lo que tengo para ofrecerles. No, no, tú tienes una idea de juego, pero siempre tienes que adaptarte al proyecto del equipo. No puedes decir, voy a jugar 4-4-2 cuando no tienes dos volantes extremos o no tienes dos centros delanteros, tienes uno solamente y los demás todos son volantes. Entonces no puedes jugar 4-4-2 o no puedo jugar 4-3-3 si no tengo extremos o no puedo hacer una línea de 5 si los centrales no saben jugar en 3. Tus tres centrales no están acostumbrados a jugar en 2 y no se acostumbran a jugar en 3. Tú tienes una idea, puedes tener fija una idea, pero tienes que ver el equipo que tienes, analizar y entonces después con el trabajo irles proponiendo lo que tú crees que es mejor para el equipo. El parado es indistintamente el que sea, pero ya trabajando el equipo, es bueno, mi equipo se puede ver mucho mejor en base a esto y ahí empiezas a trabajar, ¿no? Pero tienes que adecuarte al plantel que tienes. Bueno, correcto. Claro. Y Miguel, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres, tanto de jugadores con quienes has compartido cancha, como estrategas y equipos, y que me los definas en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo? Sale. Vamos a comenzar con Félix Fernández. Un gran amigo, extraordinario comentarista de televisión, pero sobre todo un tipo muy divertido. Raúl Gutiérrez. Fue mi compañero de cuarto casi 5 años entre Atlante y selección, gran amigo, mi pareja de cuarto, extraordinario también y muy buen técnico. Daniel Guzmán. Yo creo que uno de los delanteros que mejor vi cómo definían. Sin duda alguna el Gordo era un tipo diferente, que también era un tipo muy divertido, es un tipo muy divertido y un gran amigo hasta el día de hoy. Antonio Mohamed. Un jugador lleno de talento, extraordinario de talento, hoy convertido en un extraordinario técnico y afortunadamente también un gran amigo que me ha dejado el fútbol. Germán Arangio. También está empezando sus pininos de ser técnico, esperemos lo logre, un gran extremo izquierdo, con gran desborde, buen disparo de media distancia, buen amigo también del fútbol. Ricardo Lavolpe. Uno de los técnicos que me dejó marcado para poder incursionar en esta etapa de técnico, sin duda alguna un gran amigo también del fútbol, un ser al cual aprecio y que respeto mucho. César Luis Menotti. Fue técnico de selección, un técnico muy capaz, pero no conviví mucho tiempo con él, ¿no? Fue muy poco, pero un técnico muy capaz. Enrique Mesa. Otro de los que me dejó marcado, hasta el día de hoy sigo levantando el teléfono y cuando me tienen que jalar la oreja, él es uno de los principales que me jala la oreja, me da mis consejos, me da mi apoyo, siempre me habla para levantarme cuando las cosas no están bien. Creo que una extraordinaria persona, por supuesto, además de ser un gran técnico, una extraordinaria persona que se me cruzó en mi camino para poder enseñarme muchas cosas. Tecos. El equipo donde debuté, y eso siempre lo tendré en mi corazón, ¿no? Santos. Me dio la oportunidad de mostrarme mucho tiempo en primera división y también me dio la oportunidad de regresar al equipo que yo le iba de niño, el Atlante, ¿no? Querétaro. Una transición entre Atlante y el descenso. Descendió el Atlante y nos pusieron en Querétaro y luego nos dio la posibilidad de volver a regresar al Atlante, ¿no? Pero lo vivimos muy bien. Toros Neza. Bueno, pues alegría, felicidad, buenos amigos, disfrutamos cosas muy increíbles en ese equipo. Monterrey. Una gran institución, una gran afición, agradecido siempre con esa afición, y el fútbol se vive de otra manera en ese país, en ese estado. Veracruz. Mi mayor enseñanza, diría mi maestro de madurez, ¿no? Xolos de Tijuana. Agradecidísimo con Jorge, con su equipo, con la afición, con todos que me dieron la posibilidad de regresar otra vez a un equipo, de disfrutarlo, de comprometerme a conseguir los objetivos que se trazó ese equipo, que era sacarlo de la porcentual. Un año completo siendo el superlíder del torneo, eso es fácil de decir, pero difícil de hacer.
Atlante. Bueno, pues, el equipo que llevo en mi corazón desde niño, ¿no? Sin duda alguna. América. También hoy lo tengo metido en mi corazón. Es un equipo que me marcó, que me dio todo lo que el día de hoy soy. El exposure que tengo es gracias al América. Me dio la facilidad de poder ir a mi máximo logro como técnico, que en ese momento era ser técnico de selección. Y vivo eternamente agradecido a la directiva, a la afición y a cada uno de los jugadores que pasaron en mi mandato en ese club, ¿no? Oye, Miguel, ¿cómo disfrutaste más un campeonato como jugador o ahora como estratega? De los dos, la verdad se disfruta al máximo, ¿no? Campeonato es campeonato y donde estés se disfruta extraordinariamente bien. Bueno, pues de verdad, Miguel Herrera, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Fue una charla bastante amena, agradable, se nos fue rápido y ojalá que próximamente vuelvas a estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, pásenla muy bien, ya estamos en contacto. Saludos a toda su audiencia, abrazo. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, pero nada más ahorita, Miguel, ¿cómo te va con incursionando ya en tus análisis jornada a jornada? ¿Qué Pues tal? mira, yo veo el fútbol, lo veo todo el tiempo y hoy se nos ocurrió para no abandonar a nuestras redes sociales, estar en contacto directo con nuestra gente. A unos les gusta, a otros no, otros podrán decir misa, pero yo lo voy a seguir haciendo porque me gusta hablar del fútbol. No me meto en cosas que no me tengo que meter, simplemente digo lo que yo veo en el partido. Y está padre, ¿no? Pero al final de cuentas los veo, los partidos. Si no los viera, si tuviera que la obligación de estar en la televisión para dar la opinión, pues ni me hubiera metido en eso, ¿no? Claro. Pero veo los partidos porque el fútbol es mi pasión, es mi vida, entonces los veo, disfruto y además disfruto pasando con la gente, con sus reclamos, con sus molestias, con sus alegrías, con sus felicitaciones. Y seguiré tratar de tener más actividad en mis redes sociales con toda la gente, ¿no? Mi vida personal, pues, por supuesto, me gusta disfrutar a mi familia y lo seguiremos haciendo. Muy bien, Miguel. Pues ha sido todo un placer para nosotros que te hayas tomado estos minutos. De verdad ha sido todo un honor y como siempre, ¿no? Pues desearte el mejor de los éxitos en todos los proyectos que emprendas en el futuro y pues en dado caso de que también regreses a los banquillos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a los dos. Saludos. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.